Sí, Anela, gracias, buenos días para ti. Ojalá fuera todo el tiempo, ese que me entregas para hablar de música. Estaríamos aquí hasta mañana conversando. Por supuesto, un saludo para ti, gracias por tu presentación. Y también a todos nuestros colegas, Angélica, bueno, a todos los colegas acá en el estudio y ustedes, amigos televidentes, gracias por la sintonía a esta hora de la mañana. El pasado sábado yo comenté, hablé de Mario Dali, ese querido músico y productor cubano ya fallecido, pero bueno, quise recordarlo a través de parte de su vida, de su obra y con un disco en específico. Y hablé, por supuesto, cuando uno habla de la década del 90 o de los 90, pues de los años 90, uno pues inevitablemente tiene que ir a hablar de al menos yo, de la discografía, de la riqueza con las casas discográficas tanto cubanas que se fueron creando como Big Music, luego Colibrí, como ustedes conocen, que vienen un poco más tarde, pero hablo en el sentido cronológico, ¿no? Egren, Big Music y bueno, posteriormente Colibrí. Y hablé de la llegada a Cuba de varias casas discográficas, sobre todo que provenían de España, para digamos, la sana competencia, por así decirlo, y aún más ese sentido de, digamos, de búsqueda no solamente de temas comerciales, sino también búsqueda de conceptos, búsqueda de enriquecimiento en la música cubana. Y hoy quería, gracias a algunos amigos y amigas que bueno, pues, me pidieron, me decían, oye, pero mira esto, vamos a hablar un poquito más sobre la discografía de los 90. Hoy les he traído, amigos y amigas, algunos ejemplos, algunos discos de que ojalá que me dé tiempo, como dice Anela, todo el tiempo, bueno, vamos a tratar de que sea en el menor tiempo posible. Vamos a conversar sobre y a mostrar algunos discos que tienen que ver con esta etapa que fue, uno la puede, mi generación la puede recordar con cierta nostalgia, claro, porque fue un momento donde hubo una especie de cambio, o no una especie, hubo un cambio en cuanto al concepto de pasar de tener una sola discográfica, que era Egren en aquel momento, o hasta ese momento, a tener entonces varias discográficas acreditadas en Cuba y con varias miradas, como dijo ahorita, con varios conceptos de diseño, de grabación, con varias, digamos, incursiones en otros géneros de la música cubana que incluso hoy día siguen marcando la pauta de la discografía cubana, ya sea por otras disqueras que han ido llegando al país o por las propias discográficas cubanas. Les quiero mostrar quizás el disco de estos que tengo acá hoy, quizás el más antiguo, que es este disco que se llama Un Mundo Diverso a la Mano. Es un disco, aquí lo estamos viendo, es el primer disco que se hizo a modo de prueba, que bueno, ahí lo dice, sin fines de lucro, o sea, un disco meramente promocional, con la discográfica, o sea, con lo que luego fue Big Music, y ya estaba Big Music creada, pero este fue el primer disco de esta discográfica, por supuesto, como ustedes conocen. Algunos de estos discos, como son tan antiguos, ya están un poquito en estado no tan óptimo, ¿no? Pero bueno, aquí podemos ver el diseño. Recuerden que el concepto de diseño de aquellos años no era como hoy día. Vamos a mostrarlo. La tripita, el disco, el diseño, que bueno, el disco era incluso un poquito más gordito, aquí lo estamos viendo. Fueron los discos, como pueden ver ustedes, toda esa refractación que hace con la luz, bueno, era la técnica de entonces, y bueno, era lo que había, ¿no? Y lo más importante de este disco es el concepto que tenía en artistas que en aquel momento, algunos han llegado a nuestros días, otros desaparecieron. Pero aquí podemos ver, por ejemplo, ojalá que se puedan ver los nombres. Aquí tenemos a Lucía Huergo, que hablamos de ella también hace un tiempo. Ahí tenemos a Sierra Maestra, ahí tenemos a Frecuencia Mod, ahí tenemos a Lucha Almada con L, que Lucha Almada fue el proyecto que luego derivó en Orichas. Ahí tenemos también, bueno, a otros, a Bamboleo, tenemos a varios intérpretes y a varios grupos Gerardo Alfonso, es decir, una serie de artistas que dan la medida, incluso desde aquel lejano año 93, dan la medida de ese cromatismo en la discografía cubana y sobre todo el nacimiento de una discográfica que también se hace al calor de estas nuevas tendencias que se hicieron en la década del 90, que es o sea, no solamente las discográficas que llegaron de España o de Portugal o de Londres, etcétera, sino también, en el caso de Music, una discográfica cubana. Hablando de España, por ejemplo, este disco que tengo por acá es el grupo Son Damas, uno de los grupos cuando el boom, no solamente de la salsa en Cuba de los 90, sino dentro de ese boom hubo otro boom, que fue el de las orquestas femeninas, las orquestas de música bailable, o música popular bailable femenina. Son Damas fue una de esas orquestas que tuvo también un gran éxito. Y bueno, en esta producción que pueden ver ahí, esta producción se hizo con Eurotropical, que fue una casa discográfica radicada en España,
que vamos a abrir el disco, que apostó mucho por la música cubana y sobre todo por algunos artistas que de cierta forma eran desconocidos para el gran público. Vamos a mostrar después otro del Guayabero, vamos a ir mostrando si nos da el tiempo. Este es la portada, ahí va, ahí, exactamente. Tengo que jugar, amigos, con la luz acá en el estudio, por supuesto, que no refleje. Y sobre todo lo que fue llegando con estos conceptos, o sea, ya lo que es la tripita o el librito, como me gusta decir, la voy a sacar para que ustedes puedan, bueno, ya vieron el diseño, y todo lo que fue llegando con la nueva tecnología del CD. Por ejemplo, aquí tenemos, si pueden ver, como diríamos hoy, modo spoiler o modo adelanto, todo lo que vendría después en cuanto al catálogo de Eurotropical. Aquí tenemos a Clímax, a Simonet. Recordemos que este disco es desde hace varios años, por tanto, estos artistas, comparados con hoy, han cambiado. Tenemos a Liuba, o sea, artistas cubanos que habían firmado o que firmaron con Eurotropical y que fueron también parte de ese catálogo inmenso, ¿no? de buena música y de buenos discos desde el punto de vista comercial, por supuesto, pero también desde el punto de vista promocional. O sea, que también hubo un beneficio para los artistas cubanos, en este caso, en poder llegar a otros circuitos y poder llegar a otros. Cuando hablo de circuitos, hablo de países, de giras, de las escuchas, de las radioemisoras en muchas partes, no solamente en España, sino en otros lugares. Y bueno, Eurotropical fue una disquera que apostó muchísimo por, ya lo ven, o sea, no solamente por la música popular, también está Liuba, o sea, la música popular bailable, el Guayabero, que lo tengo por acá. Este disco, lamentablemente, bueno, como son discos ya que son del año 93, 94, 95, algunos han perdido las portadas o son parte de mi fonoteca personal. Este disco, bueno, lamentablemente no tiene la tripita, la portada, pero bueno, se echó a perder. Pero queda el disco y también el reverso de portada. Aquí lo estamos en el Guayabero, una de las figuras imprescindibles de la música popular cubana que en esta producción importante también de Eurotropical se nos reveló como, bueno, digo se nos reveló no como cubanos, sino como hombres y mujeres de este siglo, a uno de los artistas más genuinos. Digo se nos reveló, reitero, porque muchas personas creyeron que ya el Guayabero en estos años pues no iba a ser tendencia, que no podía grabar, que no podía tener una pegada, un impacto en un mercado más allá del cubano, y la vida demostró que sí, que pudo hacerlo, que sus temas pudieron ser conocidos, que esa picaresca, esa jularesca tan importante en él, que no solamente es Marieta, ¿no? Como pudieron ver, aquí hay varios temas del Guayabero, importantes de su producción musical, junto a su grupo, que bueno, hoy por hoy se llama el grupo, como ustedes conocen, los Guayaberos. Pero como quiera que sea, o fue importante el acercamiento de estos artistas que respondían a códigos muy cubanos, muy locales, muy reyoyos, por decirlo de una forma mucho más coloquial, pero que pudieron entonces traspasar, gracias a esta discográfica, otros mercados y otros circuitos. Voy a mostrarles ahora, bueno, esta es una colección que yo guardo con mucho cariño, estuvo muy de cerca por varias razones con esta discográfica. Esta discográfica se llama, o se llamó en aquel momento Magic Music, una discográfica también española que hizo muchísimo por la música cubana. Y aquí vamos a ver, aquí este tema que se llama, o este título, La Isla de la Música. Este es lo que sería el volumen 0, por ahí creo que lo dice arriba, no, arriba dice 2 CD. El volumen 0 lo dice en otra parte que luego vamos a mostrar. Es decir, es lo que podríamos decir en términos cubanos la prueba piloto, o sea, o el disco piloto, es el disco 0, el disco que comienza un catálogo. Este fue un acercamiento. Todos estos discos, por supuesto, se hicieron en colaboración con el Instituto Cubano de la Música, con las empresas, es decir, nada de estos discos, o sea, el concepto de diseño, no de diseño físico, sino el diseño, digamos, conceptual, el diseño dramatúrgico se hizo, por supuesto, en completa conversaciones y bueno, con una sinergia con nuestras instituciones de la cultura. Este es un disco doble, vamos a mostrarlo. Y entonces en esta producción, después vamos a ver si es posible. Recuerden que, bueno, amigos, ya es un disco ya con cierta, lamentablemente, ¿no? Bueno, vamos a mostrar el disco y luego está este disco que es el volumen, es el primero de esta colección, aquí lo estamos viendo. Y por detrás, lo voy a mostrar ahora porque se abre, pero bueno, ya como les dije, está bastante deterioradito, vamos a verlo acá, el segundo volumen. También, bueno, a la derecha de sus pantallas van a ver
también un poco de adelantos, un poco de lo que vendría después en cuanto al concepto y a las grabaciones que esta colección iba a ir dejando. En este disco, y lo voy a leer para que no se me quede nadie, o a tratar de que no se me quede nadie, aquí está, por ejemplo, en el CD1 está la Camerata Romeo, está el septeto contemporáneo, o sea, el conjunto contemporáneo, los embajadores del ritmo, está el septeto típico guantanamero, Aldo del Río, Pedro Pablo Pedroso, bueno, serían muchos, yo creo que no me va a dar tiempo a mencionarlos a todos. Son 17 artistas en uno y 18 artistas en otro. Y casi todos, para no decir para no ser absolutos, responden a diversas zonas. O sea, es un disco con carácter nacional, desde La Habana a Occidente. Vamos, si lo podemos mostrar, lo que pasa es que las letras están muy pequeñas, amigos, y no creo que se puedan leer, pero vamos a encontrar, por eso se llama la Isla de la Música, ahí están, CD1 y CD2. Ahí están recogidos 17 en uno y 18 en el otro, de proyectos que luego fueron independientes. O sea, la idea era que todos fueran independientes en algunos casos, lo que, bueno, no dio tiempo a hacerle discos a todos, porque, bueno, lamentablemente la disquera se fue de Cuba y, bueno, no culminó de hacerle discos a cada uno de estos artistas. Pero aquí están, bueno, la Estudiantina Invasora, la familia Valera Miranda, Los Naranjos en Cienfuegos. O sea, hay una serie de portadores, o sea, de grupos portadores, de artistas de renombre, de una incidencia muy importante en el espectro sonoro cubano, que yo creo que eso daba la medida, en primer lugar, en el lejano año 95, del respeto que se siente y se sentía en aquel momento, pero que hoy se sigue sintiendo, por la música cubana, la manera en que nuestra música, bien manejada, de que nuestra música bien, digamos, hilvanada dentro de estos códigos también, por qué no decirlo, sin miedo, comerciales, estos códigos del mercado, puede llegar a otros circuitos, a otros mercados. No hay tiempo, quedan otros discos, queda el primer disco de los jóvenes clásicos del son, se llamaba Fruta Bomba, con Tumi Music, discográfica que aún permanece en Cuba, con sede en Londres. Es decir, faltan muchos, pero bueno, quise hoy tratar de, bueno, el primer disco de Vitier con el proyecto La Misa Cubana, hecho por la SGAE también, por el sello autor. Faltan acercarnos a otros proyectos, pero será en otra sección, en el futuro, para seguir acercándonos a esta etapa tan diversa, tan rica, tan competitiva y, por qué no, nostálgica para muchos de nosotros, que fue la década del 90 en cuanto a estas producciones discográficas. Muy buenos días, hasta un próximo encuentro.